sea menor que 1. Entonces en el literal B podemos decir que el dominio de F son todos los X, Y, Z, en este caso elementos de agua 3, tales que menos X cuadrado menos Y cuadrado más Z cuadrado es menor que 1. En este caso el dominio también lo podríamos mirar porque es una región de R3. Entonces, ¿para qué puntos de R3 está definida la regla de correspondencia F de X, Y, Z? Entonces esto sabemos que es o sea, si ponemos igual solamente para ver la frontera, ¿qué nos haría esto? Si ponemos igual, es un hiperoloide de 2 hojas con el eje así, ¿no? El eje Z. Este es 1, este vértice es menos 1, ¿ya? Entonces tenemos ahora, pero dice menores que 1. Entonces, ¿dónde se cumple la relación? ¿En el interior de estas pantallitas o en el exterior? Es en el interior, ¿verdad? Se puede coger cualquier punto de aquí, se puede tomar un punto de aquí y comprobarlo. Por ejemplo, Z igual 2 y X y 0. Bueno, ahí nos quedaría un punto de aquí, no es entonces. Un punto para abajo, así es. Si cogemos el origen, por ejemplo, el origen se satisface. Ya, entonces tendríamos, hay que probar puntos, con uno que se pruebe suficiente. Nos damos entonces la idea de que el dominio es lo que está afuera. O sea, digamos que esto no se incluye, porque solamente dice menor que 1. Justamente en las hojas se cubre la igualdad. Como dice menor que 1, las hojas hay que quitarlas. Una línea segmentada. ¿Cómo lo podemos comprobar? Si usted toma cualquier punto de la parte sombreada y lo reemplaza aquí en la expresión algebraica de la regla de correspondencia, ¿verdad? Tiene que salirle que F de X y Z es un número real. Al revés, si usted toma un punto de las partes que no están sombreadas, el interior de las hojas o incluso cualquier punto de la hoja, entonces esto de aquí le va a salir que no es un número real. Entonces lo que estoy diciendo con esos sombreados es que cualquiera de esos puntos que están en la región sombreada pueden ser parte del dominio de la función. Ahora, si uno quiere coger su conjunto, entonces ya puede ahora poner otra restricción, pero siempre tomando de la parte sombreada. Bien, literal C. Ahora en el literal C, en cambio, lo que tenemos es un campo vectorial. Entonces esta función me devuelve un vector. Pero el razonamiento es similar. Entonces yo digo x cuadrado menos y cuadrado, coma, raíz cuadrada de xy pertenece a R2. En este caso pertenece a R2. Sí y solo sí. En un vector, todas sus componentes deben ser números reales. Entonces sí y solo sí. X cuadrado menos y cuadrado pertenece a los reales y la otra componente, raíz cuadrada de x por y, pertenece a los reales. Entonces, para que un vector pertenezca a Rn, todas sus n componentes deben ser números reales. En este caso, para que pertenezca a R2, cada una de sus componentes pertenece a los reales. Bueno, esta componente de aquí, x cuadrado menos y cuadrado, no hay problema, ¿verdad? Porque es una componente polinomio. Esa componente siempre está definida para todo X. Aquí no hay problema. Pero acá tenemos una reflexión. Aquí, raíz cuadrada de x, coma y pertenece a los reales, sí y solo sí. X por y es mayor o igual que 0. ¿Verdad? Entonces en el literal C, la respuesta nos quedaría de la siguiente manera. El dominio de ese campo vectorial F mayúsculo son todos los x y que pertenecen a R2, tales que
X por Y es mayor o igual que 0. Como el dominio también tiene como referencia el R2, lo podemos mirar gráficamente. A, B, podemos hacer C. Entonces, ¿en dónde se cumple que X por Y es mayor o igual que 0? Luego, si aplicamos propiedades de ley de signos, X por Y es mayor o igual que 0, si solo si los dos tienen el mismo signo. Sería en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Como dice mayor o igual que 0, se pueden incluir un X. Entonces serían todos estos puntos de aquí. Todos estos puntos. Y todos los puntos que estén en el primero o el tercer cuadrante hacen que el campo vectorial esté definido. O se cumple la definición, que esto de aquí es un vector de R2. Eso quiere decir que si usted coge un punto de una parte que no esté sombreada, por ejemplo un punto de aquí del cuarto cuadrante, qué sé yo, 2, menos 5. 2, menos 5 no pertenece a la región sombreada. Sí incluye los X porque esto puede ser 0. 2, menos 5 me da menos 10. Raíz de menos 10 no existe. La segunda componente del vector no existe. Por lo tanto, no puede pertenecer un punto del cuarto cuadrante al dominio de la función. Bueno, el literal D, en este caso, ¿cuál es la restricción? Aquí es un vector de R3. Entonces decimos, esto pertenece a R3, sí y solo sí. Cada una de las componentes es un número real. Sí y solo sí, X y es el número real. Y 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es un número real. Y la otra componente era la X cuadrado por Y por Z cubo también pertenece a lo real. ¿Estamos de acuerdo? Porque en este caso es un vector de R3. Por definición, este vector está definido. F de X pertenece a R3. Si solo si cada componente es un número real. Bien, por la primera componente no me preocupo, porque X por Y siempre está definido para todo X. Por la tercera componente tampoco me preocupo, porque ella, la X cuadrado por Y por Z cubo, también está definido para cualquier X, Y, Z. Pero la segunda componente sí tengo que tener cuidado con algo. Así es. Así es. Esto de aquí pertenece a los reales, sí y solo sí. Sí y solo sí. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es diferente de 0. Entonces eso habría que tener el dominio del campo vectorial F del literal D son todos los X y Z pertenecientes a R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es diferente de 0. Entonces prácticamente, si lo queremos mirar gráficamente, estamos hablando de todo R3 excepto el origen de coordenadas. Entonces son todos los puntos de R3, y aquí le quitamos el origen de coordenadas. Entonces el dominio de ese campo vectorial de cualquiera de estos puntos menos el origen de coordenadas. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que debemos de estudiar en esta parte para llegar a lo que es la diferenciación es lo que se refiere al límite y la continuidad. Pero antes de entrar a lo que es el límite y la continuidad, necesitamos definir algunos conceptos de topología, pero bastante básicos, que se necesitan para las funciones de varias variables. Entonces, ahora lo que vamos a definir, vamos a ver, son conjuntos abiertos. Conjuntos abiertos y cerrados. Necesitamos ahora un concepto un poquito más amplio de lo que es intervalo abierto, intervalo cerrado, que yo sé que ustedes lo conocen desde que están en el curso de C. Ustedes saben lo que es conjunto abierto, lo que es conjunto cerrado, lo que es intervalo. Intervalo abierto, intervalo cerrado. Pero en funciones de varias variables ya no funciona eso del intervalo, porque el intervalo es solamente en la marca numérica. Como ustedes han podido apreciar hasta ahora, los
dominios de las funciones de varias variables son regiones en el plano, en el espacio, en general son conjuntos de Rn. Entonces ya no podemos hablar de intervalos. Ahora tenemos que hablar de conjuntos abiertos y cerrados. Y más adelante también, cuando se definen funciones, se lo hace por conjunto. Yo puedo definir una función cuyo dominio es un conjunto o la unión de varios conjuntos. Entonces, para eso necesitamos un concepto mucho más amplio. Vamos a comenzar con el conjunto de bola abierta. El concepto de bola abierta lo vamos a utilizar cuando definamos límites. Entonces, sea x sub 0, y le hago estas patitas para indicar que es un número, no es un número, perdón, sino un vector. X sub 0, elemento de Rn, sea delta mayor que 0. Delta sí es un número real positivo. Pero aquí yo hago estas patitas y si se han dado cuenta me he tomado la molestia en algunos casos de hacer las patitas porque hablando del vector dominio. Entonces sea x sub 0 elemento de Rn y sea delta mayor que 0. Se dice que la bola abierta, centrada en x sub 0, y radio delta, denotada por, entonces notaremos con una letra B mayúscula y aquí como argumento de la bola el centro y radio delta está dado por. Entonces la bola abierta centrada en x sub 0 con radio delta es igual a todos los x que pertenecen a Rn, tales que la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta. Entonces eso se define como una bola abierta y eso es una definición ya general porque se puede aplicar para toda Rn. Vamos a ir viendo casos particulares. Por ejemplo, en R, una bola abierta, centrada en x sub 0 con radio delta, que está dada por. Y ustedes me van a decir, aquí les recuerda eso. Bola centrada en x sub 0 con radio delta, en R, ¿no? ¿De acuerdo a la definición que es? X elementos de R, tales que, en este caso el valor absoluto, porque en R el valor absoluto equivale a la distancia entre dos números, es menor que delta. Entonces ustedes desarrollan valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta, eso equivale a que menos delta sea menor que x menos x sub 0 menor que delta, eso equivale a que x sub 0 menos delta sea menor que x y x menor que x sub 0 más delta. Entonces esto equivale a que x pertenece al intervalo x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Conclusión, ¿qué sería una bola abierta? Teníamos un intervalo abierto que está centrado en x sub 0 y cuya longitud es 2 veces delta, o la longitud o la semilongitud es delta. Así es. Entonces, ese es un caso particular. Si ustedes lo han estudiado, ¿no? Si esta es la recta numérica y por aquí está x sub 0, entonces la bola abierta es el intervalo abierto. Aquí está x sub 0 más delta como un extremo y x sub 0 menos delta como el otro extremo. Y esa digamos, definición de intervalo abierto era suficiente para poder hablar de límite, continuidad y todo lo demás. Pero ahora en funciones de varias variables ya no podemos hablar de intervalos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en R2.